Pero bueno, estamos estudiando una serie que se llama Jesús y el Evangelio, ¿sí? Y estamos en la sexta parte de esta serie, y esta sexta parte vamos a estar estudiando por algunos domingos Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar estudiando por algunos domingos. Realmente no sé cuántos, no sé si van a ser 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, no lo sé. Pero sí vamos a empezar con la primera parte de este Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Y es la sexta parte de Jesús y el Evangelio. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. En el día de hoy vamos a estudiar los versículos del 3 al 5. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a estudiarlo hasta ahí, ¿no? Comúnmente se le llama el himno a Cristo. A partir del versículo 5 al 11, comúnmente se le llama el himno a Cristo, ¿sí? Por lo que está reflejando, es una exaltación al Señor. Pero también muchos eruditos creen que el grupo de los versículos, que le digo, de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, creen muchos que se trata de un himno compuesto por Pablo o por algún otro cristiano de aquella época. Esto se debe a que toda la estructura de los versículos, los versos que tiene, la estructura de los versos, los paralelismos, los tiempos verbales y demás, coinciden con la forma de los himnos del primer siglo. Así que probablemente, muy probablemente, muchos eruditos creen que Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, es un himno que está copiando, o bien lo está copiando Pablo de algún otro cristiano que lo había compuesto, o él mismo había compuesto ese himno, ¿sí? Por la estructura que tienen los versos, por los paralelismos que tiene, se cree eso. Ahora, en el primer versículo que leímos, ¿no? Nada hagáis por contienda. Nada debemos hacer, dice, por contienda. Uno contienda entiende por pelear, ¿no? No hagas nada por pelear, no estés peleando con los demás, no estés discutiendo, no hagas nada por contienda, lo podríamos entender así. Pero esa palabra contienda es una palabra griega eritzeian. Según John MacArthur, en la Biblia de estudio de MacArthur, esta palabra griega también se puede traducir ambición egoísta. Nada hagas por ambición egoísta. Y se refiere a la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismos, ¿no? O sea, nada hagas por una ambición egoísta, y por esa ambición egoísta lo que vas a lograr es un sectarismo, una facción. Ahora lo vamos a entender mejor. La nueva versión internacional de la Biblia, la mayoría tenemos la Reina Valera 1960, pero la nueva versión internacional de la Biblia lo traduce: no hagan nada por egoísmo. No hagan nada por egoísmo. El famoso diccionario griego-inglés Vedak dice que esta palabra denota una búsqueda egoísta con intenciones políticas, ¿no? Como el político, como lamentablemente, no digo todos, pero la mayoría de los políticos, o sea, que lo que están buscando supuestamente es ayudar al pueblo, pero en realidad lo que tienen es una ambición egoísta y están luchando por aplastarle la cabeza al otro y pasar a ser el gobernador de turno, el diputado, el concejal, el presidente o lo que fuera, ¿no? O sea, lo que está comparando Pablo, está diciendo: no hagan como los políticos, ¿no? Que por una ambición personal hacen cualquier cosa y arrastran a la gente para sí. Vota a Felipe, Jiménez. Vota, o sea, para mí, ¿no? Vótame a mí, levántame a mí y yo te voy a ayudar, ¿no?
como decía un político argentino que decía, síganme que no los voy a defraudar, ¿no? Pero después nos defraudó, pero arrastran a la gente a sí mismos. Pablo estaba diciendo, no hagan nada por ambición personal, no hagan nada por el egoísmo de arrastrar a la gente a ustedes mismos, de llevarlos a ustedes mismos. El compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento traduce esta palabra como ambición egoísta y dice que se refiere a los que no obedecen la verdad, sino que buscan una ganancia inmediata, ambiciosos que se rebajan a sí mismos por el lucro. Gente que por el lucro, por hacerse más ricos, por dinero o aún por una ambición de fama, hacen cosas dentro de las iglesias que usan el Evangelio, la iglesia y al Señor para sí mismos, para una ambición personal. De manera que a lo que se refería Pablo con esta palabra es a aquellos que por sus propias ambiciones, deseos de reconocimiento y fama personal están dispuestos a hacer lo que sea. Y esto lo encubren con que su única intención es servir a Dios. No, yo soy pastor para la gloria de Dios. No, yo soy cantante para la gloria de Dios y mi intención es bendecir al pueblo de Dios. Y por eso estoy grabando un CD. Estoy grabando un CD nuevo y lo vende, ¿no? Y ojo con que le vayas a copiar el CD. Porque te empiezan a denunciar, como han hecho muchos, se enojan. Pero si la intención no era bendecir al pueblo de Dios, pero por una ambición personal usan a Dios y usan el nombre de Dios. O sea, eso para todo, lo hemos visto tanto nosotros que somos una iglesia evangélica, lo hemos visto de nuestro lado, hasta el cansancio lamentablemente últimamente, pero también lo hemos visto desde otros lados, ¿no? O sea, ya sean católicos, sean esto, sean lo otro, que lo usan la palabra de Dios para una ambición personal, para ver quién llega primero al puesto más alto y que la gente los reconozca, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto pasar el Papa, ¿no? Y la gente literalmente adorándolo y desesperado por tocarlo? O he visto sacerdotes que se sientan y la gente pasa, yo lo he visto en mis propios ojos, pasar para solo darle un beso en su mano o en su anillo, ¿no? Y ellos, mientras en estos domingos vamos a ver cómo el Cristo auténtico se humilló al extremo, no se levantó a sí mismo mostrándose para Él, se humilló por nosotros, no por una ambición personal. Así que en vez de querer llevar a esta gente, en vez de querer llevar la gente a Dios, la quieren llevar a sí mismos. No buscan la fama o gloria de Dios, sino por estar centrados en sí mismos, buscan su propia fama. Recuerdan que decía que Pablo estaba poniendo como un ejemplo de como los políticos, ¿no? Que supuestamente te dicen que te quieren ayudar, pero en realidad te están pidiendo ayuda para ellos ser famosos, para ellos enriquecerse, para ellos levantarse. Están centrados en sí mismos y quieren atraer a la gente a sí mismos. Es una ambición egoísta que hace una facción, que hace una división de gente. ¿A dónde quieren llevar a esa gente? A sí mismos. Nada hagáis por ambición egoísta, por contienda o por esta palabra griega que es eliseian. Esta palabra implica arrastrar gente a uno mismo. Es usar a Dios para fines personales. Pablo nos decía, o nos dice en esta carta, nada hagan por ambiciones personales. Nada. No que estamos peleando lo típico, ¿no? O sea, lamentablemente estas cosas suceden. Se pelean en el grupo de alabanza para ver quién va a cantar mejor, quién toca hoy, quién no sé qué. Se pelean para ver quién va a ser el nuevo diácono, quién va a ser el nuevo esto, quién va a ser el nuevo lo otro. O sea, hasta ahora
Gracias a Dios no nos está pasando. Ruego, clamo ante el Señor de que no nos suceda y que si nos sucede lo podamos ver y podamos ayudar a esas personas. Porque nosotros, el otro día hablaba con Paco y yo le decía, si hay personas que tienen que estar sanadas en su corazón, tienen que tener relaciones sanas, son los cristianos. El cristiano es la persona que tiene que estar sano, sus relaciones deben ser sanas. ¿Por qué? Porque nadie ha recibido tanto amor como un cristiano. O sea, que ha encontrado el mayor amor. Ahí debe encontrar totalmente su plenitud. Y no necesita demostrarle nada a nadie. Él ya se ve, como Pablo escribió en Efesios, aceptado, agradable. ¿En quién? En el amado, en Cristo Jesús. Cada día se levanta y se sabe amado por Dios. Sabe que él no puede ganar o lograr que Dios lo ame más. Se encuentra que es amado por Dios, por gracia y misericordia de Dios. Entonces, no tenemos que estar mostrándonos nada. Y a ver si yo te muestro cómo predico y tú me muestras cómo bailas y el otro nos muestra cómo poetiza y el otro... No, ya está, gracias. O sea, si quiero escuchar un buen cantante... Ya me voy a ir a ciertos cantantes del mundo que son hiper recontra macro profesionales. Y si quiero ver cómo alguien baila, no sé, iré a ver, bueno, Julio Boca ya se retiró, no conozco a ningún otro, conozco al argentino, ¿no? Pero no sé, iré a ver, o sea, no, yo quiero ver al Señor en ti. O sea, no nos muestres por una ambición personal. O sea, busca humillarte y llevar a la gente al Señor. Nuestro trabajo, todo lo que podamos hacer en la iglesia es para llevar a la gente al Señor, no a nosotros. Sigue diciendo, nada hagáis por contienda, la primera palabra, y la segunda palabra que vamos a estudiar hoy, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O por vanagloria. Esa palabra vanagloria es una palabra griega que es kenodoxian, que es vanidad, presunción, envanecimiento, arrogancia. Nada hagas por arrogancia, por envanecimiento, por vanidad. John Lightfoot escribió que aquí Pablo nos exhorta a no gratificar nuestra propia vanidad personal. Nada hagas para gratificar tu propia ambición personal. O sea, el que diga que en su naturaleza humana no busca aceptación de los demás, es un mentiroso. No solamente es un vanidoso, sino que es un mentiroso. Todos en nuestra humanidad buscamos la aceptación de los demás. No nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos rechacen. El tema está cómo lo busco eso. O sea, si tú comprendes el amor de Dios, empiezas a verte amado. Y dentro de la iglesia no valoramos a las personas por lo lindo que cantan, predican, saltan o bailan. Valoramos a las personas porque son hermanos nuestros, hijos de Dios, salvados por la misma sangre que nosotros. Por eso los valoramos. No que tú me muestres cómo haces no sé qué, te voy a valorar más. No. Bueno, gracias Señor, que el Señor te dio ese don, qué lindo, ¿no? Pero te voy a amar exactamente igual y te voy a valorar exactamente igual. Nada hagamos por vanagloria, por esa aceptación. Tú, esa aceptación que necesitas, la debes encontrar en Cristo Jesús. Cada día te levantas y te sabes amado por Dios. Te sabes aceptado por Dios. Por lo que el Señor hizo por ti. Tú dices, Dios, no el presidente de la nación, Dios me ama. Dios me escucha, Dios me ve. Dios responde mis oraciones. Dios me valora, pero no por lo bueno y excelente que yo soy, porque Él ha decidido amarme por gracia, por absoluta gracia, porque Él es amor. Ni contienda, ni vanagloria. Aquí Pablo habla de no vivir para nuestra fama personal, nuestras ambiciones, egoísmo, la exaltación de nuestros ministerios, a no vivir centrados en nuestras necesidades, mis necesidades.
deseos, sueños, propósitos, a no buscar nuestra gloria, nuestra autopromoción. ¿Cuánto lobizón anda por ahí haciendo promociones y viajé a no sé dónde para promocionar mi CD? Ah, qué bueno. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dijo Pablo. Con respecto a esto, Donald Carson escribió, con respecto a esto que acabamos de leer, de nada hagáis por contienda o por vanagloria, dijo lo siguiente: ¿qué es esto sino la práctica de tomar cada uno su cruz y morir al interés propio por los demás? Morimos, tomamos la cruz, morimos a nuestros intereses personales por los demás. El ministerio es servicio. Es servicio a los demás. Algunos dicen, ay, Dios me ha bendecido con el ministerio. No, Dios bendijo a los demás con tu ministerio. No porque tú eres grande, sino por lo que Él va a hacer a través tuyo. No es para ti el ministerio. Nuestra porción es Jehová. Esa es nuestra porción, es al Señor. Pero bueno, trabajamos. Pico y pala, trabajando para el Señor. Y sigue diciendo Donald Carson, nuestro lema debe ser el interés no egoísta en el bienestar ajeno. Nuestro interés debe ser, nuestro lema debe ser el interés no egoísta por el bienestar ajeno. Siempre resulta desazonador encontrar a algunos cristianos, miembros de la iglesia, que solo piensan en su propio beneficio. ¿Qué actitud, dice Donald Carson, yo no diría semejante cosa, ¿no? ¿Qué actitud más patética? ¿Qué negación de Cristo? Esa actitud de estar buscando para mí. A ver qué tajada le puedo sacar a la iglesia. ¿Qué actitud más patética? Dice Donald Carson. ¿Qué negación de Cristo? Esto lo escribió en un libro que se llama Cuestiones Básicas, una exposición de Filipenses. Y sigue diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, esa palabra humildad es un modo de pensar humilde, un modo de pensar humilde. Es una contraposición, contienda, vanagloria, contra humildad, ¿no? Dos negativos y un positivo. O sea, contienda, ambición personal, ambición egoísta, vanagloria, buscar una propia autopromoción, y lo contrario, humildad. Totalmente contrarios. Totalmente contrarios. Totalmente contrarios. Humildad, contienda, vanagloria. Buscar lo mío, buscar mi exaltación, buscar que los demás me acepten, buscar mostrarme a mí mismo para que los demás me aplaudan. Humildad. Totalmente lo contrario. Aquí no se refiere a la falsa humildad o a no tener una postura firme sobre la verdad, ¿no? O sea, cuando hablamos de humildad, a veces uno piensa ese que está, bueno, sí, que Dios sabe, ¿no? No se refiere a eso. Tampoco se refiere a que no tengas una postura firme sobre la verdad, sobre lo que tú crees. No. La Biblia dice. Porque hoy en día nos venden esa película de, no, hermano, hay que ser más humilde, respete lo que los demás dicen. Entonces viene un budista y dice que Buda es lo mejor que hay. El otro viene diciendo que Dios no existe y el otro viene diciendo que las drogas son buenísimas. Entonces hay que respetarlo todo. Y yo les diría que Jesucristo es la verdad, pero bueno, yo qué sé, hay que ser humilde como Cristo fue humilde. ¡No! ¿Fue humilde Jesús? ¿De la manera que estamos hablando? Claro que sí. Sin embargo, habló la verdad firmemente, porque no es mi verdad, no es mi posición ante la verdad, no es lo que a mí me parece. Si tú predicas, hablas o enseñas lo que a ti te parece, en grave problema estás, porque ahí sí, ¿quién eres? ¿El dueño de la verdad? ¿Quién te crees que eres? Ella puede pensar una cosa, él puede pensar la otra, el otro puede pensar una cosa, el otro puede pensar la otra. Cada uno puede pensar lo que mejor le parezca y ¿quién tendrá la verdad? La diferencia con el cristianismo es que la Biblia contiene la verdad revelada de Dios. Y hay en verdades fundamentales, no las verdades no fundamentales que hemos hablado en el retiro
allá en un lugar santo que se llama Sucael. En las verdades fundamentales no hay manera de torcer. No podemos decir, bueno, yo creo, estamos todos aquí y decimos, yo creo que Jesús es el Señor. Bueno, yo no estoy seguro, para mí el Papa es el Señor. El otro dice, no, yo creo que Pablo era Dios. No, en las verdades fundamentales tú debes hablar la verdad escrita y revelada en la palabra de Dios. Firmemente. Con humildad en el sentido de que tú sabes que no la has inventado tú. No que tú eres el dueño de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con humildad. No buscando llevar a la gente a mí mismo. No buscando demostrarles nada. O sea, busco exaltar a aquel que sí es digno de ser exaltado. Con humildad. La palabra griega, esta con humildad, es un derivado de tapeinos, que es humilde, mediocre, insignificante, débil, pobre. Esto lo vamos a encontrar en el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Humilde, mediocre, insignificante, débil y pobre. ¿Tú eres así? A ver, vamos a pensar. Humilde, mediocre, insignificante, débil y pobre. ¿A cuánto les gustaría ser así? No nos gusta todo eso. De ahí viene la frase que muchas veces hemos usado, ¿no? Y que a los cristianos nos pone un poco incómodos porque decimos, la frase, fulano vive en una casa humilde, ¿no? Y nosotros decimos, no, ¿cómo? Porque humilde era el Señor. No, esto no es ser humilde. No, está bien dicho. Tal vive en una casa humilde. Porque esa palabra humilde, en realidad, lo que está queriendo decir es pobre, mediocre, débil, insignificante. O sea, vive en una, como dicen aquí, una chabola, en un barrio que la casa se está cayendo. Pero vive en una casa humilde. Y él es humilde, tiene un trabajo. Ahí el pobrecito no se junta cosas por la calle. Es una persona humilde. Esa es la verdadera acepción de la palabra humilde. Lo que estamos diciendo es, son social y económicamente pobres, incultos, insignificantes, de trabajos para alguien de clase social baja. Por esto Jesús dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que significa, el que se enaltece a sí mismo y vive pensándose superior a los demás, será hecho insignificante, debilitado, empobrecido, humillado. Es como si un rico se ve más importante que los demás y lo pierde todo, vive en total pobreza y comienza a pensar de sí humildemente. Por lo que la palabra, aquí en Filipenses 2.3, habla de tener un modo de pensar humilde, cuando podrías intentar mostrar tus logros, aptitudes y capacidades, eliges mostrar la gloria de Dios y solo de Él. Y eliges servir a los demás como si tu hermano fuera más importante que tú. Como que tú eres humilde, pobre, insignificante, como si tú te estuvieras muriendo de hambre. Una persona que está ahí muriéndose de hambre, o que está incapacitada, o que es ciega, o que está ahí, humillada. Tú debes vivir así, estaba diciendo Pablo, como esa persona. Tú debes vivir de esa manera. Y debes servir a los demás como que el otro, en preferencia, fuera mejor. Tú, en vez de preferirte a ti mismo, lo prefieres a él. O sea, si hay un plato de comida, tú dices, no, tú. Porque yo me veo a mí mismo, no en cuanto a valor, que ahora lo vamos a ver rápidamente, no en cuanto a valor delante de Dios, sino tú y el otro primero. Tú te ves a ti mismo como el insignificante, porque él debe ser el primero, el importante, tu hermano, no tú. Ahora lo vamos a entender mejor. Te llevas a ti mismo a la actitud de servidumbre. Tú mismo te llevas a la actitud de servidumbre. Del inferior que sirve al superior. Buscando servir al otro y no a ti mismo.
Siempre que hay otra persona contigo, tú eres el siervo y él la persona a la que sirves. Siempre que estás con un hermano, tú tienes que tener la actitud de yo soy el siervo y él la persona a la que sirvo. Es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Ayer lo vamos a ver que lo dice un poco más claro. Seas el pastor, el presidente o el nuevo ungido que revolucionará la iglesia del siglo XXI, tú debes tener esa actitud. Estoy con otro, yo soy el siervo y él la persona a la que sirvo. No se trata de creer que a los ojos de Dios tú eres inferior, sino que a tus propios ojos, ante un hermano, tú eres el siervo y el otro el servido. Vamos a leer lo que sigue diciendo. Dice, lo leemos de vuelta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Gordon Fee, en sus comentarios del Nuevo Testamento, dice, más bien tiene que ver con una estimación adecuada de uno mismo, la posición de la criatura ante el Creador, absolutamente dependiente y confiado en Él y no en uno mismo. ¿No? Es una dependencia total de Dios. Nuestra confianza está en las fuerzas de Él. La verdadera humildad es, por tanto, no estar centrado en uno mismo, tal como lo define Pablo. Considera a los demás como superiores a él mismo. Lo vuelvo a decir, la verdadera humildad es, por tanto, no estar centrado en uno mismo. Esa es la verdadera humildad, tal como lo define Pablo, dice. Aquí no se refiere a que los demás necesariamente tengan aptitudes, talentos, inteligencia o lo que sea mayor a la nuestra. No se refiere, aunque a ver si lo podemos entender, no se refiere a que Fernando tiene más aptitudes o cualidades que Bea. Entonces Fernando debe ser humilde y debe reconocer que Bea es mejor. No se refiere a que Fernando con Bea Fernando diga, ay, yo soy una porquería y ella es mucho mejor que yo. No, eso no es humildad. Eso es, algún psicólogo lo llamaría baja autoestima. Se refiere a, puntualmente, que Fernando, comparado a Bea, dice, yo no existo. Yo soy, o sea, a mis propios ojos, a la hora de valorar, para ver si ella me sirve a mí o yo la sirvo a ella, a mis propios ojos, lo peso y ella es la importante a la hora de servir. ¿Entienden la diferencia? A la hora de tener una actitud, yo soy el siervo y ella es la importante. En cuanto a una actitud de servicio, no que andas por la calle así diciendo no sirvo para nada, no puedo hacer nada, todos son mejores que yo. No, porque tu seguridad está en Cristo. Tú sabes que en Cristo todo lo puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a la hora de servicio, ¿no? Por ejemplo, trabajas en una oficina, llegas a la oficina y tú eres, no sé, el que limpia y el otro es el que está sentado en el ordenador, después está la persona encargada de no sé qué y después está el gerente. Cuando llegas a la oficina, ¿quién es el que limpia? Tú. ¿Por qué? Porque en el rango estás debajo, ¿no? Y pasa el gerente y pasa al lado tuyo y tú lo sirves. Tú debes tener la actitud del siervo, del que limpia. Tú vales, delante de Dios, vales exactamente igual que todos los demás. Y no lo mides por aptitudes o no lo mides por cualidades. Lo mides porque tú no haces nada por contienda para ti mismo, no haces nada por vanagloria, no vives para ti, no estás centrado en ti, tú estás centrado en los demás. Estimando a los demás como superiores a ti mismo. Como que tienen un rango superior. Son todos iguales, pero tú a la hora de ver, ¿quién es el que sirve a quién? Yo soy el que sirvo. Porque yo debo considerar a los demás como superiores a mí mismo a la hora del servicio. No sé si se entiende demasiado, ¿sí? Bueno, me alegro. Cuando habla de estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, está hablando de importancia, lo que acabamos de hablar. En vez de buscar mi autopromoción, en vez de saciar mis necesidades de reconocimiento y de aceptación, en vez de buscar mi bien, busco el bien de mi hermano, estimándolo como alguien más importante que yo.
No porque me vea inferior a Él en cuanto a capacidades, lo que recién decíamos, o que Dios lo ama más a Él que a mí, sino que a la hora de las prioridades debo preferir que Él esté bien antes de que yo esté bien. A la hora de las prioridades es como si Él fuera superior a mí. Y busco que Él esté bien, no que yo esté bien. Dios se va a encargar de mí. O sea, yo busco el bien del otro. Vuelvo a decir, hay un plato de comida, ¿quién lo come? Él. Siempre es Él. Yo, tú, Él, ni yo, yo no, tú o Él. Que Él coma antes que yo coma. Que Él sea aceptado antes de que yo sea aceptado. Si hago algo yo, pero se lo reconocen a Él, mejor. ¿Quién dice amén? Dice. ¿Hacemos algo los dos? Acá con mi hermano, como ayer que pintaron Chris y Fer, pintaron el baño, y hoy en vez de decir Chris y Fer, digo, no sé, Andrés. Bueno, agradecemos a Andrés haber pintado el baño y ellos contentos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Andrés puso, justo cuando yo llego, estaba, no sé, poniendo algo, y yo digo, fue Andrés. Y ellos callados, gracias, Señor. Yo lo hice para ti, Señor, y qué bueno que Andrés, Señor, bendícelo a él. ¿Existe eso? Es buscar el bien del otro y no el mío. Y seguimos leyendo en el 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa palabra también es porque buscamos todo el tiempo el bien para nosotros. Pero no debemos buscar el bien para nosotros, sino para el otro. Que el otro sea bendecido, que el otro tenga, que el otro. Debemos tener una actitud de servicio. Voy a adelantar porque ya no llegamos con mi promesa de la media hora. No, pero yo lo dije. Pero luego en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Lo que viene hablando. Nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, sino estimando a los demás como superiores al mismo. Obviamente el Señor no nos veía a nosotros superiores a Él. Está hablando de otra cosa. Está hablando de, a la hora de servicio, Él se rebajó a sí mismo como el sirviente. Dios se rebajó como el sirviente, como el siervo. Pero nosotros, este no me está dando la gloria de vida a mi nombre. Este no me está reconociendo no sé qué. No, a ver que todos sepan cómo hago las cosas. El Dios supremo no anduvo pidiendo que le besen el anillo, ni anduvo por ahí exaltándose a sí mismo como el apóstol de las naciones. El Dios supremo, creador de todo, se humilló a sí mismo. Y nada hizo por contienda, por ambición personal, por ambición egoísta. Nada hizo por vanagloria, lo hizo, se humilló a sí mismo y se humilló entre nosotros. Haya, pues, decía Pablo, entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos dejó ejemplo para seguir. Decía Pedro, que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Haya, pues, entre vosotros este sentir. Esa palabra sentir es una palabra griega que es phroneizo, o en un griego más moderno, phroneo, que es pensar, poner la mira, sentir. Una opinión, debo tener esa opinión, debo tener ese sentir, debo poner la mira en eso, en el servicio de los demás. Porque Cristo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, se humilló entre nosotros. Ese es el sentir que debemos tener, estimando a los demás como superiores. Tú eres el siervo y el otro es el gerente, el otro es, aunque tu hermano tenga menos cualidades que tú eres el no sé qué cantas, que no sé qué. O sea, no, él es el al que debo servir. Esa actitud hubo en Cristo Jesús. Jesús dijo que a la mesa no estaba como el que lo sirven, sino como el que sirve. Y con esto terminamos. Vamos a leer Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Al 27, Lucas 22, 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa
sobre quién de ellos sería el mayor. Los discípulos peleándose por ver quién iba a ser el mayor entre ellos. Me suena algo familiar. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Tú vas a un restaurante y tú te sientas y el otro viene a servirte. ¿No es el que se sienta a la mesa? Dijo Jesús. Mas yo, el Dios soberano, glorioso, de toda gloria, lo agrego yo, si quieren lo leemos nada más lo que dice ahí, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en Mateo 20:26, dice más o menos algo parecido, pero agrega algo interesante, 20:26 hasta el 28, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir. Tú debes servir a tu hermano, debes servir a tu padre carnal de sangre, debes servir a tu esposa, debes servir a tu esposo, debes servir a tus hijos, por supuesto siempre guardando esa actitud de padre con hijo. Debes servir a tus hermanos de sangre, tú debes ser el que los sirve. Tú debes ser el que se humilla. Tú debes nunca te creas el nuevo elegido para cambiar las naciones. Nunca te creas el nuevo Mesías enviado a la tierra y que Dios ha tenido misericordia de la tierra. Hoy en día con esta cuestión de que, no sé, que tenemos John MacArthur, Paul Washer, tenemos ¡nunca! O sea, tú eres el que sirve. Tú eres, no, Señor, yo, gracias, Señor, porque me has salvado. Gracias, Señor, porque sirvo a los demás. Nunca, nunca, nunca. Una de las primeras tentaciones cuando uno empieza a ver cosas que otros no ven es el creerse superior. Cuando uno empieza a ver verdades de la palabra y tú miras alrededor y dices, pero ¿cómo no lo ven? Una de las primeras tentaciones es creernos mejores que otros. ¿Has visto más que otros? ¿Crees que Dios te usa o usará más que otros? Nuestra labor es ser siervos a los demás. Debemos estimar a los demás como superiores, a los cuales debemos poner como prioridad de servicio antes que servirnos a nosotros mismos. Una vez un pastor, que le agradezco mucho por ese consejo, me dijo, cuanto más Dios te use, más debes ir hacia abajo. Más hacia abajo, más humíllate. Y algún día el Señor, yo sé que fue el Señor porque eso me ha ayudado muchísimo, me dijo, tú mantente pequeñito y yo me mantendré grande. Lamentablemente sigo en el intento de mantenerme pequeñito. Todavía no llego a ese grado, para nada. Pero prosigo la meta, buscando ir hacia abajo, servicio, servir a los demás. No importa quién canta, quién predica, quién es el pastor, lo importante aquí es Cristo Jesús. Y nosotros somos todos hermanos que nos servimos con diferentes dones, con diferentes ministerios, pero valoramos a cada uno porque ha sido lavado por la misma sangre que nosotros. Si Cristo Jesús nos dejó este ejemplo, que luego el siguiente domingo vamos a seguir leyéndolo, nos dejó este ejemplo de servicio. Él estaba a la mesa como el que sirve. ¿Quién eres tú para creerte superior al resto? ¿Quién eres tú para pensar de que tú te puedes sentar a la mesa y otro bien tiene que venir a servirte? Tú debes ser el primero en decir, no, yo sirvo. Ustedes, vuelvo a decir, no me estoy refiriendo a baja autoestima como la llaman algunos. Tú estás seguro en Cristo, tú te ves amado en Cristo, pero dices, como soy cristiano, sigo el ejemplo de mi Cristo y sirvo a los demás. Me humillo ante los demás. En el buen sentido, no en el sentido de que te ves una porquería andando por la tierra, en el sentido de lo estimo al otro como superior. A la hora de servir, en una empresa que tú limpias y el otro es el gerente, a la hora de servir, ¿quién va a servir? El que limpia.
tú debes ponerte en el grado de a servir a los demás. Vamos a cerrar nuestros ojos.